Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Esta semana pensábamos hacer la semana política sobre las elecciones presidenciales que se van a vivir en segunda vuelta en Brasil. Por ahí también hablar un poco acerca de las elecciones de segundo mandato en Estados Unidos, que son una suerte de termómetro del gobierno de Biden, pero estamos tomando conocimiento de las informaciones que están circulando a nivel mundial sobre los ensayos de las fuerzas trueno de Vladimir Putin, que son ensayos nucleares. Y la verdad que eso, a 8 meses de la guerra con Ucrania, la verdad es que pone las cosas bastante color de hormiga. Bueno, quiero presentar a quienes me acompañan, a los panelistas, a Gilberto Aranda, bueno, analista internacional, columnista de La Casa. Bienvenido, Gilberto, muchas gracias por estar acá. Es un placer, muy buenas noches. Buenas Buenas tardes noches, allá. está bien. Digamos que estás en Europa en este momento donde también trabajas haciendo clases en la universidad. Y también saludar a Fernando Estensoro, también analista internacional, director del doctorado de estudios americanos de la USACH. Fernando, gracias por estar acá en la Semana Política. Muchas gracias, Héctor. Saludo a mi amigo Gilberto. Creo que está en una zona peligrosa. y, Sí, y sí. muchas gracias Para por que la no se nos invitación. pueda nuestro corresponsal. ¿Ah? Claro. Bueno, partamos con eso. Gilberto, bueno, estamos recibiendo informaciones sobre lo que un poco hice en la introducción. A 8 meses de la guerra de Putin contra Ucrania, digo de la guerra de Putin porque la Rusia entera no está muy de acuerdo ni tampoco por lo menos lo que uno lee, digamos, está respaldado completamente las actividades de Putin. Y tempranamente leíamos que por ahí se estaba abriendo una posibilidad también de poder llegar a una especie de conciliación, una intermediación papal, y hoy día ahora empiezan a circular estas informaciones de que se están haciendo ensayos nucleares ante un posible ataque nuclear. Eh, Gilberto, este hecho del día de hoy registrado hace poco rato, qué tan importante y cómo vuelve, digamos, a este conflicto armado en algo ya mucho más insostenible? Esto está revestido de una gran cantidad de símbolos. Muchas veces se habla que es un tablero de ajedrez, pero en este caso estamos pensando más bien en una mesa de póker, donde uno de los contendientes está también haciendo un tipo de aspaviento, de alguna manera enseñándonos o haciendo que tiene unas cartas muy buenas para de alguna manera blufear. Es parte del bluff, ¿no? Claro que este bluff no puede omitirse que efectivamente tiene uno de los arsenales nucleares más importantes del orbe. Y claramente lo que ha pasado es que este conflicto que se planteó por parte de Moscú como de brevísima duración, siguiendo los expedientes de 2008 y 2014, 2008 en Georgia y 2014 en Crimea, la verdad es que se ha extendido más de lo que fue la planificación estratégica original, y eso significa que en un contexto donde desde el final del verano del norte, y más bien, y particularmente en este otoño del norte, eh, la contraofensiva ucraniana ha sido una verdadera falange hundiéndose sobre el territorio que Rusia había de alguna manera conquistado en febrero. En ese contexto donde Rusia ha tenido que retroceder en la zona de Gerson y también en algunas zonas del norte. En ese contexto es que Rusia necesita de alguna manera mostrar, exhibir un músculo, y el músculo es precisamente su arsenal nuclear. Hay que también recordar que en los días pasados se ha hablado de que Ucrania, también se buscan justificaciones, de que Ucrania estaría pensando en arrojar un arma sucia, es decir, una arma convencional, un explosivo convencional, pero con radioactivos. Por lo tanto, hay toda una parafernalia que de alguna manera podría justificar eh, hacer un cambio bien importante en lo que fue esta operación especial, como se le llamó en febrero, pero que no dio resultado. Uh-huh. Fernando, ¿consideras tú también que esto es una demostración de fuerza en este escenario de póker como pensaba Gilberto? ¿O también
implica un estado de alerta aún mayor el que se vive. Y digo estado de alerta porque desde que partió esta guerra siempre ha existido el temor que esto pudiese escalar a un conflicto global, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? Claro. Bueno, primero decir que tú sabes cómo comienzan las guerras, pero nunca sabes cómo terminan. ¿Ya? Como decía Gilberto, esto Rusia, Putin lo pensó como una operación rápida, breve, y hoy día puede escalar a la aniquilación de la humanidad si esto continúa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, más allá de los análisis coyunturales, etcétera, porque aquí hay una guerra de todo tipo, ya también comunicacional, que aquí está en juego, aquí se están jugando muchas cosas, quizás no es el caso de analizarlas acá. Mm. Pero en mi opinión, analizando ya la situación más coyuntural, yo creo que el problema que se le ha generado a Putin es que, como decía el propio Gilberto, nunca pensó la respuesta que lo que él buscaba se generó exactamente lo contrario, lo cual también uno podría analizar las verdaderas capacidades analíticas en términos políticos y estratégicos, porque lo que pensaba finalmente logró la unidad nacional de Ucrania, ¿me entiendes? Logró una respuesta y en este minuto el ejército ucraniano está avanzando y está avanzando por sobre los sectores que ya Rusia se anexionó como rusas. ¿Ya? Entonces, y también hay que decirlo, que eso lamentablemente los medios occidentales hay que buscarlo en otros medios, ¿ya? Rusia, Putin hace rato que está tratando de negociar, ¿no es cierto? Y el que no quiere negociar en este minuto es Zelensky. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está planteando Rusia? Rusia está planteando como mínimo que le dejen anexarse lo que ya se anexó, o sea, lo que se llama el Donbass. Y el ejército de Zelensky está avanzando por sobre, o sea, está en este minuto, ¿no es cierto? Si sigue avanzando, ¿ya? Puede terminar expulsando a los rusos del territorio ucraniano. Y eso es una derrota política fatal para Putin. Bueno, así puedo yo, ¿ya? Todo lo que le propone fatal porque no le deja espacio político interno. ¿Ya? Toda esta política de replantear a Rusia como gran potencia, todo este nacionalismo exacerbado que del cual Putin, ¿cierto?, se ha beneficiado políticamente, va a ser su propio sector, ¿no es cierto?, su propio, ¿no?, al que a alguien le va a tener que pasar la cuenta. Imagínate que terminan siendo expulsados. O sea, es una derrota no solamente militar, sino es una derrota política absoluta y la famosa gran potencia que se está resurgiendo termina, ¿no es cierto?, ante la comunidad internacional como más bien con pies de barro, un gigante con pies de barro. Entonces, en mi opinión, aquí lo que se está ocurriendo es que Putin se está viendo sin salida y por eso que está aumentando la apuesta y hasta cierto punto, podríamos usar, claro, hasta cierto punto está aumentando la amenaza porque necesita escalar el conflicto para desescalarlo, para llegar a un mínimo minimorum que él necesita para tener una salida, entre comillas, digna del conflicto. ¿Ya? Eh, entonces, aquí hay una situación bien compleja, porque si bien es cierto están los intereses de Ucrania, porque el interés de Ucrania es recuperar su territorio y expulsarlo, ¿ya? Pero también están el resto, está la OTAN metida y están los intereses de Estados Unidos. Y aquí, si bien hay una aparente, ¿cómo se llama?, unidad, hay una discusión muy importante al interior de los altos mandos, al interior de los gobiernos, ¿no es cierto? Porque mientras algunos dicen ya es minuto para negociar con Putin, hay otros dicen que no, que todavía que no, ¿ya? Y además está el hecho de que él ya no puede seguir sosteniéndose con las armas convencionales, ya ni siquiera, como decía, él intentó conquistar, que todo eso fue derrotado. Él lo que está tratando de defender es la línea de lo que es este último plebiscito que hizo, que es lo que se llaman las provincias del Donbass, que se anexaron. Entonces, ¿cuál es la situación político-jurídica que está argumentando Putin? Como esos territorios son Rusia, ¿ya? No estoy diciendo que hayan sido legalmente anexados, no, pero formalmente para los rusos, son lo mismo que Ucrania, perdón, Crimea, son territorio ruso. Por lo tanto, si el territorio ruso es atacado, de acuerdo a lo que a las convenciones, ahí se pueden usar las armas estratégicas en forma defensiva. Puede sonar un poco como argucia, ¿no es cierto? Pero ese es el argumento que está señalando, y ese es el argumento que está poniendo Putin sobre la mesa, ¿ya? Ahora, porque es el que está mencionando usar armas tácticas, armas nucleares tácticas, que son
de menor calibre que un arma como la que se tiró en Hiroshima, por ejemplo, pero que igual es un arma atómica con radiación atómica y todo, y que obviamente sería la primera vez en la historia, desde que se tiraron las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que se volvería a usar un arma atómica en un conflicto bélico, y eso cambia absolutamente toda la realidad como la hemos conocido hoy día. Uh-huh. Gilberto, y en este juego de ajedrez o en esta intención de negociar, de encontrar una posición más cómoda para negociar, como te decía recién, hace algunos días supimos también de esta disposición aparente, al menos, digamos, de la Federación Rusa de abrirse un poco al diálogo en estas instancias que estaba abriendo el Papa Francisco para lograr una salida dialogada entre Rusia y Putin. Se habló que estaría dispuesto a hablar con el Papa y acto seguido se ponen, digamos, esta demostración de fuerza, ¿no? Mostrando y haciendo un ensayo nuclear televisado, para que todo el mundo se dé cuenta que él estaba supervisando en directo este ensayo nuclear. Estos dos elementos, ¿tú los ves como parte de un mismo esquema? Es parte de la búsqueda de una resolución a una cuestión que claramente se está enredando cada día más, entre otras cosas, porque evidentemente hay una parte de la población rusa que ya no está contenta, que está planteando salir de la frontera. Ya algunos se han ido de la frontera porque saben que la conscripción original de 170.000 personas se le agregaron 300.000. Todavía no se habla de guerra, esto es impresionante, todavía una operación especial, pero se aumentó la conscripción. Y por supuesto, entonces hay una parte de la población rusa que no está contenta, y eso en la medida en que pasa el tiempo va desgastando la figura de Putin, que ha cimentado parte de su dilatada mandato en guerras victoriosas. Cuando una guerra que parecía al alcance de la mano se tuerce y llevamos 8 meses y puede ser mucho más, la verdad es que ensaya alguno de los dos expedientes, ya sea atemorizar, amedrentar con ensayos nucleares de ataque masivo, o a través de una negociación. Lo del Papa es uno tendría que ser una larga galería de ofertas de distintos líderes. Partimos con Turquía, después seguimos con otros países que han ofrecido ser mediadores. Ahora, yo te quiero comentar que, como dos cosas complementarias muy breves. Una, decirte que hay que también tener cuidado porque hay ciertas opiniones públicas de Europa que también están empezando a agotarse. Porque esto de que está terminando la pandemia y al mismo tiempo una guerra, tiene aparte de los electorados al límite del agotamiento, del cansancio. Por eso es que estamos viendo cambios de gobierno o gobiernos que buscan mantenerse, como el de los conservadores en Inglaterra, sin ir a elecciones donde perderían porque ganarían los laboristas, ¿no? Hay un cansancio. En Alemania incluso hay encuestas que circulan que dicen que la gente lo que quiere es que se negocie. Respaldan desde luego a Ucrania, pero quieren una negociación. Entonces los electorados están cansados. Finalmente, comentarte que lo grave es que, mira, el Donbass, que son Donetsk y Lugansk, el Donbass, hay que sumarle Zaporilla y Gerson. Gerson fue la única capital de estas 4 provincias que se anexa el 30 de septiembre pasado, que había conquistado completamente en febrero de este año. Y lo tenemos ahora es que los ucranianos están a 10 kilómetros. Y lo que se plantea es que va a haber una lucha encarnizada urbana. Vamos a ver algo así como lo que pasó precisamente en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Luchas calle a calle, para que lo tengamos claro. Una lucha urbana que puede durar meses. Meses. Y de ganar Ucrania, esta es la cuestión, es incluso más potente. Estoy haciendo una especulación, ¿no? Esto no es, pero si ganara, eso le abriría la puerta para recuperar Crimea. Es decir, incluso se proyectaría más allá de, o sea, algo incluso defensa, que es parte de Rusia desde el 2014, en los hechos me refiero, los hechos, no lo legal.
Y entonces esto sería un cambio completo. Por eso es que es importante también tener abiertas las dos opciones, porque evidentemente hay una contraofensiva ucraniana que ha sido respaldada por Occidente con qué, con dinero y armamentos. ¿Ah? El uso de tecnología occidental ha sido clave para la recuperación de Ucrania de territorio. O sea, Occidente, la OTAN ha armado hasta los dientes a Ucrania. Eso hay que ser bien claro. Y por lo tanto, esto habla de algo que puede durar mucho tiempo. Mm. Sí, antes de pasar al segundo tema, que también es muy importante, que es lo que va a pasar este 30 de octubre en las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Brasil. Antes de pasar a ese tema, y para cerrar esto, quisiera preguntarte también, Fernando, ¿cómo ves tú también esta situación, esta demostración de fuerza, esta escalada, digamos, que no se dé salida pronta? ¿Cómo lo mezclamos también con lo que está pasando en Estados Unidos? Hace algunos días, Jack Sullivan en Estados Unidos manifestó que Estados Unidos respondería muy fuerte, de manera categórica, si es que efectivamente Putin se decidía a actuar con armas nucleares contra Ucrania. Lo dijo hace un par de semanas atrás y sin mostrar temor alguno, hoy día Trump, perdón, hoy día Putin hace esta demostración. Esa situación que está pasando a nivel global también es uno de los temas que van a seguramente a salir digamos, en todo la discusión política en torno a las elecciones de segundo mandato en Estados Unidos, que son ahora el 8 de noviembre, y donde inesperadamente, según se lee en la prensa internacional, figuras como Trump hoy día está tomando mucha relevancia, y en lugar de hacer estas elecciones solamente pensando en cuál es el estado actual del presidente actual Joe Biden, da la impresión de que hoy día esta propia elección es como una especie de entrenamiento de lo que podría ser las elecciones de 2024. Todo ello en el marco de una situación donde podría explotar una eventual guerra nuclear. ¿Cómo lo ves? Bueno, como tú lo dices, o sea, una situación que se está haciendo cada vez más compleja, ¿no es cierto? Se está saliendo de todas las planificaciones iniciales que habían hecho, al parecer, y gente con cual planificó. Bueno, el tema es que, mira, primero partamos de la siguiente base. Desde la Guerra Fría, es que está claro que no hay ganadores en una guerra nuclear. Ya, una guerra nuclear, por algo se llamó Guerra Fría, porque nunca se podían enfrentar directamente ambas potencias o ambas hiperpotencias porque tenían una capacidad de destruir. En ese tiempo tú decías, Rusia tiene la capacidad de destruir la Tierra 15 veces y Estados Unidos al mes siguiente decía, nosotros tenemos la capacidad de destruir la Tierra 16 veces. Bueno, lo concreto es que basta con que la destruyas una pura vez para que no quede, bueno, volvamos a una situación muy, no sé, inimaginable. Entonces, hay un poco, eso era como los códigos que se suponían que eran más o menos estables en tiempos de la Guerra Fría y que se suponía que iban a continuar estables. Putin, al hacer esto, está corriendo el cerco, ¿ya? Entonces, por eso hoy día la especulación que estamos conversando acá es si está hablando en serio o está... Y no, la verdad es que no lo sabemos, porque la pregunta es, ¿está dispuesto Putin a sacrificar, o sea, en su prestigio, ¿ah? Mi prestigio primero y el resto del mundo que se acabe? Yo creo que, bueno, esa es una especulación demasiado especulativa, ¿ya? Pero yo creo que Estados Unidos, y ya Biden lo dijo, no es que Biden vaya a responder nuclearmente si Rusia utiliza un arma táctica en Ucrania, que todavía no es de la OTAN, ¿ya? Es un poco el tema. Si llegara, en el caso hipotético, puedo decir que yo no creo, yo creo, en el caso hipotético, Biden ya lo dijo, no es que él vaya a atacar nuclearmente a Rusia, sino que el tema del cerco a Rusia sería, él dijo, va a ser algo inimaginable. O sea, si ya es duro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, el problema es que si comienza una guerra nuclear, o sea, todos tienen capacidad de autodestruirse, es un poco. Entonces, por eso, un poco, como dice Gilberto, este bluff, o sea, Putin está jugando esta carta, entre otras cosas, parte de su desesperación, yo creo, está jugando esta carta porque está perdiendo la guerra convencional, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, el problema, no sé, es que si tú lanzas una guerra atómica, no hay guerra. El tema, aquí hay que poner a un tercer jugador que es muy importante, que es China. ¿Ya? Sí, claro. Porque aquí también hay un juego geopolítico global, y yo alguna vez lo dije, si bien es condenable y condenable, ¿ya? Pero hay una parte de culpa que tiene, más, no solamente la OTAN, sino que tiene Estados Unidos en esto, ¿ya? O sea, los Estados Unidos no es inocente en la generación de esta guerra, en absoluto. O sea, tendríamos que discutirlo más para los hermanos.
Pero el tema aquí es el siguiente. China, que ha apoyado verbalmente a Rusia y criticando las sanciones, porque Rusia también ha reconocido de que Taiwán es una isla pro-China, etcétera, ¿ya? Hay un juego ahí. Pero China hasta el minuto, ¿no es cierto?, no se ha ofrecido incluso como mediador, pero no ha apoyado militarmente ni se ha comprometido con Rusia en esta guerra. De hecho, ha respetado parte de las sanciones. Si bien le ha comprado petróleo a Rusia, hay parte de las sanciones que las ha respetado. O sea, está jugando un juego muy equilibrado y al que no le gusta, y en la última reunión que se hizo de Shanghái, del grupo de Shanghái, donde estuvo Xi Jinping y estuvo el presidente indio, ambos les dijeron a Putin en forma, y lo reprocharon a este aliado, ¿ya?, de que no era el minuto de iniciar una guerra. Incluso ahí como que Putin se comprometió a terminarlo rápidamente. Por eso te decía que desde ahí que Putin está tratando de negociar, pero él lo que está pidiendo es una salida relativamente honorable, porque si no el desastre, o sea, aquí yo creo que si Ucrania derrota militarmente, recupera Crimea, aquí Putin tiene que, o sea, sus propios partidarios lo van a, se acabó Putin. Y en esos países te puede hasta morir en estas circunstancias. O sea, lo que te quiero decir es lo que yo creo que lo que Rusia está buscando es una salida política. Pero Estados Unidos, pero se complicaría todo. O sea, yo creo que nadie en este minuto necesita que esto siga escalando, ¿ya? Ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni China, ni, ¿entiendes? Entonces, el punto es, ¿ya?, es que se allanen los actores a negociar, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí uno ya estamos en el campo de la especulación. Yo creo que el problema que estamos viendo es que imagínate, todavía la economía global no se recupera. Como dice Gilberto, hay una tremenda crisis social y política que está teniendo, social y económica, que está teniendo repercusión política en Europa, ¿no es cierto? Estados Unidos está absolutamente cruzado con las elecciones de medio tiempo. Entonces, China está también complicado porque también está haciendo un cambio hacia economía interior, está bajando. O sea, esta situación, ¿ya?, que es una carta que jugó Putin buscando su propia proyección geopolítica, etcétera, en sus propios intereses, ¿no es cierto?, está generándole problemas a todo el mundo y sobre todo a él. Entonces, yo creo que Estados Unidos tendría que reaccionar ante pero no solamente Estados Unidos, porque ¿cómo justificas tú? Estoy pensando, ¿no? Tú eres aliado de Rusia. ¿Cómo justificas el uso de un arma nuclear en Ucrania, ¿ya?, si la mitad de los ucranianos son rusos? O sea, como dice Gilberto, si este tema también, o sea, fíjate que si bien Putin tenía un apoyo, si bien la encuesta hizo un poquito manejada, si tú quieres, pero tenía un apoyo nacionalista, hay un sentimiento nacionalista en Rusia en esto, pero fíjate que decretó el reclutamiento masivo y los aeropuertos se llenaron de gente arrancando, gente joven, que, o sea, no hay una voluntad de lucha del pueblo ruso, no diría, ¿no es cierto? Como al parecer sí la tendrían los ucranianos, ¿te das cuenta? La voluntad de. Entonces, esta situación yo creo que ojalá que el mundo siga, primero, ya expreso un deseo, ojalá que el mundo siga, ojalá que prime la cordura, y esto yo creo que va a ser un análisis de una estrategia errada, ¿ya? O sea, va a ser para entrar a los libros históricos, de análisis histórico, ¿no? Porque lo que parecía una operación especial, rápida, ya que incluso iba a generarle apoyos internos al propio Putin en Ucrania, mira lo que se le convirtió, en un verdadero... Sí, no, ciertamente. Y esperemos, digamos, que tampoco no se cumplan las predicciones o, digamos, las reflexiones del secretario general de Naciones Unidas, que dijo que en realidad estábamos a un error humano, en realidad un desastre, más allá de querer lanzar. Falta que alguien se equivoque en algo, que hierre en algo para que se desate, digamos, lo que nadie espera. Pero quiero invitarlos ahora a los últimos minutos a pasar a América Latina. Bueno, este fin de semana, que lo dije recién, es la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y entre Lula da Silva en Brasil. Y ya se viene hace rato diciendo que va a ser una estrecha, va a haber un triunfo estrecho, las encuestas siguen favoreciendo, pero por pocos puntos a Lula, y ya se empieza a anunciar que podría darse un fenómeno parecido al de Estados Unidos cuando Trump perdió las elecciones, ¿no? Que en el caso de que sea muy ajustada la elección, el presidente actual
podría dar, digamos, señales de no reconocer una derrota. ¿Cómo aprecias este panorama que viene tan próximamente ahora, Gilberto? También muy complejo porque si se siguen las encuestas, que yo sé que están súper cuestionadas en todos los lugares, pero la verdad es que a veces, en el caso de Brasil, la verdad es que la mitad anduvo bien y la mitad mal, en el sentido de que lo que se dijo que más o menos iba a sacar Lula, lo sacó. Sí. Todas las encuestas hablaban de un 50+1, un 48, y sacó 48. Sí, lo que erraron las encuestas, eso ya lo discutimos, fue respecto de Bolsonaro, que fue muy infravalorado por los estudios. Ahí está el voto vergonzante, etc. Mm. Pero en este caso, tú ves que ha habido efectivamente un desplazamiento, una variación respecto a las encuestas de los primeros días posteriores a la primera vuelta y las de ahora. Datafola, por mencionar una, está diciendo que hay empate técnico, que hay 3 puntos de diferencia y que está dentro del margen de error. Entonces, la verdad es que eso en un contexto de polarización, donde las diatribas que se han lanzado entre ambos contendientes Guerra han sucia, sido ¿no? de marca, se han acusado prácticamente de pedófilos, otros de acosador, de sinvergüenza, de ladrón, se han dicho de todo. Ha sido una lucha descarnada, donde yo me temo que pase lo que pase, la calidad de la política brasileña, como también pasa en otros lugares de América Latina, no es muy, no estoy muy optimista, porque Mm. además vamos a tener un Congreso muy fragmentado donde si los pronósticos originales se cumplieran, es decir, gana Lula, aun cuando sea por un margen estrecho, que podemos entrar, por cierto, en esa dinámica de desconocimiento, pero si ocurriera eso, eh, el Lula va a tener un escenario, pero completamente diferente al del año 2003, porque no va a estar Mm. en auge lo económico, a pesar de que se han compuesto las Mm. cifras económicas en Brasil. Eso también explica el alza de Bolsonaro. Están Mm. algo más optimistas para el próximo año. Desde luego están en un mucho mejor escenario que el nacional, que el chileno. Mm. Y ciertamente va a ser muy difícil porque va a tener un Congreso fragmentado con una, podríamos decir, una primera mayoría relativa respecto a los partidarios de Bolsonaro. Es decir, va a ser muy difícil sacar adelante la agenda del Ejecutivo y finalmente decirte que lo que tal vez más atemoriza esto de cómo se va pudriendo la democracia, que finalmente es un Mm. acto público y social que además de lucha y por el poder implica niveles de confianza también, ¿eh? De confianza. Lo que temoriza es que precisamente el desconocimiento del presidente alcance, del presidente actual, Bolsonaro, a los militares, en el sentido que está diciendo que ellos son los últimos veedores y en los que realmente confía. Entonces, este intento de politizar a las Fuerzas Armadas, que no es una cuestión solamente de Brasil, porque tú ves cómo está también el gabinete en Venezuela, te das cuenta si este es el nuevo militarismo que habrá que estudiar Mm. con toda atención. ¿No? Ya los militares ya no van con tanquetas sobre los palacios de gobierno, no, ahora son los gobiernos civiles que los llaman a compartir el poder y a engrosar los gabinetes. Y eso pasa en lugares tan distintos como Venezuela y Brasil. Y el Mm. punto es que esta elección, Bolsonaro está diciendo que los árbitros finales son las Fuerzas Armadas, con lo cual las politiza. Entonces, el escenario es, yo diría, explosivo, y en la medida en que se abrevie la distancia, que es una posibilidad, no sería extraño que desconociera el resultado Bolsonaro. Mm. Fernando, ¿cómo ves el panorama de Brasil de este fin de semana? Igualmente lo veo muy complejo. Parto lo que dice el profesor Aranda. Creo que la situación es muy compleja, sobre todo porque va, en el caso de que Bolsonaro ganara, hay una posibilidad, ¿no? Que, más allá de lo que las encuestas han dicho, pero existe la posibilidad como de que pueda ganar después de una campaña que ha sido increíble, ¿ya? Increíble. Porque Bolsonaro en su retórica la ha exacerbado, o sea, él no cambia su retórica, él a sus partidarios los alienta en una retórica que en el fondo está corriendo el cerco de la democracia, ¿ya? Mm. Y eso
Y eso va a impactar, queramos o no queramos, en nuestras propias realidades. Hay un dicho que cuando Brasil estornuda, los demás nos resfriamos. O sea, Brasil es muy gravitante en muchos aspectos, por lo menos para Sudamérica. Entonces, significaría que la estrategia política de Bolsonaro pasaría a ser exitosa. Eso yo lo considero como proyección, no solamente desastroso para Brasil, sino desastroso para el resto de América, por lo menos Sudamérica. Creo que la situación es muy compleja. Obviamente, el Lula de hoy no es el Lula, no es el PT de antes. De hecho, hoy día Lula está apoyado por los mismos que lo criticaron, ¿no es cierto? Hoy día Lula, si tú me dices quién es el candidato de los sectores de las altas finanzas, es Lula, ¿no es cierto? Porque en el fondo, la apuesta que hizo la derecha más tradicional y oligárquica del Brasil por Bolsonaro le resultó un desastre, porque Bolsonaro asustó la inversión, no la atrajo, ¿ya? Con este estilo tan extremadamente inusual, por decir una palabra políticamente correcta, ¿ya? Esta imitación media subdesarrollada de Trump, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que, por ejemplo, el vicepresidente que está llevando Lula es un hombre de Fernando Henrique Cardoso, que es la socialdemocracia, que es la derecha política del Brasil, la derecha real, en el esquema brasileño, no lo puedo trasladar esquemáticamente a Chile, pero en Brasil, Fernando Henrique era mucho más liberal, etcétera, ¿no es cierto? Y tenía los apoyos ya de un sector que para nosotros, en nuestro esquema, sería más bien de centro-derecha. Sin embargo, ellos están apoyando. Lula, hablábamos de la red do Globo, que es la principal red de Brasil. Lula no es que esté siendo apoyado, la red do Globo no es que lo apoye, pero está en guerra con Bolsonaro, ¿no es cierto? Entonces hay un apoyo implícito, ¿ya? Y ha dejado de criticar a Lula, etcétera, porque en el fondo hay una esperanza, ¿no es cierto?, de que este nuevo gobierno como que vuelva a Brasil relativamente más normal. No hay que pensar en el antiguo gobierno del PT. La situación de Brasil ha cambiado radicalmente. Y lo interesante y lo curioso, como tú bien decías, ¿ya? O lo decía Gilberto, es que el problema es que Bolsonaro ha logrado consolidarse políticamente en Brasil con sectores que son muy populares, ¿no es cierto? Y una parte importante de lo que se conoce como la bancada evangélica. Incluso la candidata que sacó el tercer lugar, que hoy día está apoyando a Lula, es una candidata de derecha, es una candidata que viene de un sector muy conservador en Brasil que se llama el agronegocio. Sin embargo, odia a Bolsonaro. Entonces, ella está apoyando a Lula, pero eso no significa que los apoyos, porque ella la apoya en distintos subgrupos, que pueda traspasar mecánicamente esos 4 millones de votos que ella sacó a Lula, ¿te das cuenta? Ese es el problema, más allá de que que Ciro Gómez apoye a Lula, pero en el caso de ella, que fue el tercer lugar y que más bien viene del mundo de la derecha brasilera, ayer salió, anteayer, en una campaña con Lula en Río de Janeiro, hacer campaña con Lula de la mano, ¿no es cierto? Pero el problema es que no estaría traspasando. Entonces la situación en Brasil todo indica que está muy incierta. Sí. Bien, bueno, ambos temas que tocamos hoy día están lamentablemente en un muy precario equilibrio. Hay que estar muy pendiente de lo que vaya a pasar, lo que esté pasando en Europa y también lo que vaya a pasar el próximo fin de semana, este fin de semana, mejor dicho, en Brasil. Panoramas que son bastante sombríos, ¿no? ¿Para qué engañarnos? Bueno, quisiera darle las gracias a Gilberto Aranda por haber estado con nosotros en la Semana Política y lo mismo también al profesor Fernando Estensoro. Bueno, y los dejo invitados también porque estas cosas van a ir cambiando muy rápido, así que probablemente volvamos a tomar contacto en cualquiera de estos días. Que estén muy bien y bueno, y a los que nos siguieron, hasta un próximo miércoles en la Semana Política.